Gracias por la presencia. Tuvimos una ligera avería informática en la casa y eso retrasó un poquito mi presencia aquí en la rueda de prensa. Bueno, déjenme en primer lugar que les dé la bienvenida a todos y el deseo al año y el deseo de que este año vaya por las sendas en las que o por las que queremos que transcurra. Por tanto, desearles a todos en lo personal, pero desearnos globalmente como ciudad lo mejor y centrado fundamentalmente en la pandemia, ¿no? El año 2021 tiene que ser el año de superación de esta pandemia, pero también es al principio el año de la prudencia más cautelosa que nunca. Tenemos que mantener los datos de la prudencia porque ante el eventual rebote y el repunte de la pandemia en tantos lugares del mundo, pues nosotros tenemos que permanecer con la prudencia. Por darle los últimos datos, la evolución en los últimos días fue -7, el día 28 fue de 1,3 al siguiente, 6,3 al siguiente, 3,7 al siguiente, 1,3 ayer y hoy bajamos -2,3. Estamos en 179,3, hablo de la ciudad de Vigo, y por tanto mostramos una ligera tendencia de subida, ligera, que efectivamente hoy se truncó con una caída de 2,3. Pero, bueno, falta la normalización de los datos, ¿no? Estos son datos que vienen del puente. El puente pues siempre tiene dificultades administrativas porque hay menos gente trabajando y, por tanto, tenemos que esperar a mañana y pasado para conocer efectivamente cuál es la situación de la pandemia en la ciudad de Vigo. Los datos que tenemos señalan una ligera tendencia al alza, ligera, mucho menor que en otros sitios, pero no me consuela en absoluto. Tenemos que permanecer en la tensión y en la presión de bajar el nivel de incidencia de la pandemia. En el resto del área metropolitana, del área sanitaria, ayer hubo una caída muy importante, -14,8, y por tanto ya estamos homogeneizados, tienen 174,8. Los 2 días anteriores había subido, los 2 días anteriores había disminuido y, por tanto, el resto del área sanitaria muestra pronunciados dientes de sierra. Como conjunto de área sanitaria, en el día de ayer bajamos 8,2, estamos en 177, 179 en Vigo y 174,8 en el resto del área. La tasa de infección, que es un nivel muy importante para medir la evolución, es de 2,1, por tanto, otra vez vuelve a ser muy baja, porque es cierto que bajamos en Vigo y bajamos en el resto del área sanitaria. Por tanto, disminuye, ya estamos hablando de un nivel de PCRs significativo, 1.333, todavía por debajo de los 2.500, que es el ritmo deseable. Viendo al resto de las ciudades de Galicia, en el último día en Vigo bajamos, y hablo de áreas sanitarias en este caso, ¿no? En Coruña subieron 5 puntos, en Santiago bajaron 8, en Lugo subieron 3, se mantienen en torno al 95-98. En Ourense hay una subida de 11, en Pontevedra hay una subida de 12 y en Ferrol hay una subida de 16. Por tanto, en términos cuantitativos, Vigo 179 bajando, Coruña 198, casi 199 subiendo, Santiago 230 subiendo, Lugo 98 estabilizado, un poquito de subida, Ourense
160 subiendo, Pontevedra 150 subiendo y Ferrol 192 y subiendo. Bueno, la recomendación tiene que ser la misma, ¿no? y con mucha incidencia, subrayándolo de forma muy importante, ¿no? Mucha precaución, porque, bueno, todavía nos queda, fíjense ustedes, esto que estamos narrando ahora es el resultado del puente de Navidad. Todavía nos queda el puente de Año Nuevo y Año Viejo, y por tanto, tenemos que seguir con la recomendación. Tenemos que seguir con la recomendación de mucha más cautela y prudencia que nunca. Mucha más que nunca. Y bueno, esta es la razón por la que nosotros vamos a hacer una cabalgata estática y 1000% COVID segura. Mañana haremos la cabalgata. La primera cuestión, si me lo permiten, es que el decreto de lluvia, en suma, el decreto de no lluvia dio resultado y, por tanto, no va a llover. Desde que hice el decreto había una previsión de lluvia muy importante el día 5 por la tarde y se fue cambiando y mañana por la tarde la previsión es de buen tiempo, frío, pero sin lluvia. Por tanto, lo primero es que el decreto antilluvia funcionó. Lo segundo, la cabalgata será desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Avenida de Castelao, entre la Plaza de América y la rotonda del barco de Alfageme. Haremos media hora de paralización de la presencia de los Reyes. Los Reyes llegarán a las 12 en punto, estarán hasta las 3:30 de la tarde, a las 3:30 se irán y a las 4 regresarán y estarán hasta las 8 de la tarde. A las 8 menos cuarto haremos la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes. La cabalgata, como ya sabemos bien, es una cabalgata estática. Se moverán las familias en 3 carriles vallados y acotados. Debo decir, lo primero, que en las carrozas solamente van a estar sus majestades los reyes, cada uno en la suya, la carteira real y con ellos un paje, que será una persona, un adulto o una adulta, será una persona mayor. No va a haber ni niñas ni niños en las carrozas por seguridad COVID. Ya vendrá el año que viene y ya retomaremos la presencia de niñas y niños en aquel sistema que hacíamos, sorteábamos y a los que le tocaran actuaban y estaban en las carrozas de pajes. Por tanto, primera decisión COVID, no va a haber niñas y niños en las carrozas, habrá un paje, una mujer, un hombre, los reyes, la carteira real y todos ellos serán adultos. No se permite la entrada en el recinto. El recinto de la cabalgata va a estar cerrado, con vallas. No se puede entrar salvo que se tenga reserva previa. ¿Por qué? Por seguridad COVID. No queremos aglomeraciones, no queremos colas indebidas y, por tanto, por seguridad COVID no se admitirá y no entrará nadie que no tenga previamente hecho su reserva. En este momento hay un número significativo de plazas disponibles. En este momento podremos, por tanto, hacer reservas. Y, por tanto, a lo largo del día de hoy, a lo largo de todo el día de mañana, seguiremos atendiendo reservas. Por ahora, no se denegó y no preveo, en la evolución que llevan, que se deniegue ninguna. ¿Cómo va a ser el sistema? Pues habrá 3 carriles. El 1, el 2 y el 3 van a estar numerados. Y habrá 2 carriles subiendo a mano derecha y un carril subiendo a mano izquierda. Se irá en la dirección Plaza de América hacia la rotonda del barco. Y cada uno tiene su reserva
Cada familia que vaya tiene su reserva en cada uno de los carriles. Dejadme que lo diga, no hay carriles buenos ni carriles malos, son todos buenos, porque desde todos está muy cerca y se ve maravillosamente. Ahora, hay mucha distancia COVID. Claro, el carril más cercano está a 5 metros de la carroza y el siguiente pues está a 7, 8 metros de la carroza. Por tanto, hay seguridad COVID, pero se ve maravillosamente. No hay carril bueno, carril malo, carril mediano, carril regular, no. Los tres son carriles que se ven muy bien, que los niños y las niñas van a poder ver a los reyes y con seguridad COVID. Como es natural, habrá normas de tráfico y después se las voy a describir porque habrá carriles de seguridad para lo que pueda pasar, etcétera, etcétera. Saben ustedes que nosotros sacamos un total de 6.500 reservas y insisto que hay reservas disponibles. Así que entren en la página web y hagan su reserva. Insisto, por seguridad COVID no entrará nadie que no tenga reserva. Hay un número muy importante, porque claro, si estamos hablando de 6.500, pues ya estamos hablando de 18, 20, 25.000 personas. Estamos hablando, pero es a lo largo de 8 horas. Por tanto, quiero volver a hablar de la seguridad. Cada uno llegará y allí estarán señalizados los 3 carriles por los que se va a acceder y allí habrá ya entrado en la avenida de Castelao, se entra desde la Plaza de América, el tráfico va a estar cortado, se llega hacia la zona de la avenida de Castelao y allí van a estar muy bien señalizados los 3 carriles. Habrá un lector de códigos QR, se lee el código QR y entrarán. Entre cada familia y la siguiente habrá entre 5 y 10 metros. Y con la cabalgata de los Reyes pues habrá otros 5 metros. Por tanto, seguridad COVID total. Ahora, llevar a los niños cogidos de la mano para que no se anden corriendo por allí por el medio, ¿verdad? Y en esto hacemos mucha incidencia. Habrá 8 carrozas. La primera será una carroza de una institución privada, de espacio 7. Después vendrá la carroza de la policía local. Después vendrá Melchor, Gaspar, Baltasar, cada uno en su carroza. Después habrá una carroza de Abanca. Después habrá una de Gadis y para acabar habrá 2 autobuses, uno de Pescanova y otro de Vitrasa. Al acabar el paseo pues calcúlenle que haya unos 250 metros, 300, ¿vale? Antes de llegar, por tanto, a la rotonda se acaba la cabalgata y allí habrá unos pajes que le entregarán a cada niño y a cada niña un par de bolsitas de caramelos. Se los van a entregar con pinzas, ¿verdad? Nadie tocará las bolsas de caramelos y, bueno, pues por eso tenemos que entregar una cantidad limitada de caramelos, porque el tiempo es lento y no queremos que nadie toque ni un solo caramelo que va a llegar a los niños y a las niñas. Por tanto, a cada niña y a cada niño le repartiremos unas bolsitas de caramelos. Y a partir de ahí, pues ya es el final de la cabalgata y ya volverá cada uno hacia el sitio donde quiera, fuera de la avenida de Castelao. No se regresa por la avenida de Castelao, se regresa por las calles adyacentes. ¿Cuánta gente va a estar allí? Bueno, tendremos 300 colaboradores, ¿vale? 150 a un lado y 150 a otro. Tendremos 20 personas de protección civil. Tendremos 106 policías locales. Tendremos un nivel de 12 personas de controlar acceso y tendremos otros colaboradores que estarán por la zona. Por tanto, vamos a movilizar en torno a 500 personas de apoyo en la cabalgata. Todos con seguridad COVID, todos en distancia, ¿vale? Y todos para mantener que todo vaya correcta y adecuadamente,
Bueno, la prensa tendrá un sitio establecido en el medio, habrá unas horas de seguimiento con prensa, que ya se los comunicará prensa del concello, y estará en un sitio. Estará en un sitio, una zona que tendrán acotada. Vamos a hacer un plan de tráfico. La avenida de Castelao estará cerrada desde Plaza de América hasta la rotonda de Alfageme. Se establecerán, primero, un punto de atención sanitaria que estará justo en el centro de la cabalgata, a la altura donde esté la carroza de Gaspar. Allí estará el centro de atención sanitaria. Hasta allí se podrá llegar y habrá en la zona 2 ambulancias preparadas por si fuera necesario. Siempre sucede que se pierde algún niño o alguna niña. Bueno, pues tendremos 2 lugares, 2 puntos de recogida. Uno está en el centro de la cabalgata y el otro está al final. ¿De acuerdo? Por tanto, en la zona donde esté el punto de sanidad, donde está prensa también, allí habrá un punto de recogida por si se pierde alguna niña o algún niño. Y al final, cerquita de la rotonda de Alfageme, habrá otro punto de recogida de niños que se extravíen. Bueno, la cabalgata, una parte, como es estática, pues claro, es muy complicado esto, ¿no? Se va a retransmitir desde las 7:30 hasta las 8 en streaming. Y por tanto, los que deseen quedarse en su casa y ver la cabalgata en el momento central, pues lo podrán hacer a través del streaming y a través de la televisión desde las 7:30 hasta las 8. Y a las 8 menos cuarto, el alcalde de Vigo, como cada año, le hará entrega a sus majestades los reyes de la gran llave de la ciudad para que los reyes puedan entrar a todas las casas de las niñas y de los niños. Bueno, el plan de tráfico que decía, se cierra la avenida de Castelao, pero se puede llegar por la avenida de Castelao hasta el aparcamiento. ¿Vale? Aquel tramo que son unos 100 metros se puede, pero como se dan cuenta es zona de tráfico controlada y por tanto a 10 por hora, a 5 por hora. Se puede llegar hasta el aparcamiento, se cierra el túnel de la Plaza de América y después se van cortando las diferentes intersecciones de la avenida de Castelao, pues con la calle Estrada, con la zona de Darío Durán, con Ramón Buch, todas las transversales que van tocando contra la avenida de Castelao, pues se cortan al tráfico. Le vamos a dar por escrito las recomendaciones de utilizar calles adyacentes. En la zona van a estar disponibles 4 aparcamientos. El de la propia avenida de Castelao, el del centro comercial de la Plaza de América, el del centro comercial Colla al Campo y el de la calle Coruña. Estos aparcamientos están disponibles y después habrá un dispositivo de autobuses distinto porque algunas de esas plazas algunas de las paradas quedan anuladas por razones del corte de tráfico. Bueno, y esta es la cabalgata. Yo les tengo que decir, hay reservas ya para todo el día y quiero decirles una cosa. La cabalgata está pensada, las carrozas, ¿verdad? Está pensada especialmente para ser vistosa de día y de noche. Porque otros años la carroza está por la noche. Salen a las 6, entre pitos y flautas 6:30, ya es el anochecer, atardecer y por tanto es con luces. Esta vez las carrozas están diseñadas para el día y para la noche. De tal modo que en el día son hermosísimas. Y en la noche también. Luego no hay una gran diferencia en estar allí a las 12 de mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 o a las 7 o a las 8. ¿Vale? Lucen mucho y a las niñas y a los niños le van a gustar de forma especial, tanto de día como de noche. Y así que, pues trataremos y vamos a tratar de que, como saben ustedes que las reservas son de 15 en 15 minutos,
pues que no haya prácticamente cola, la cola puede ser de 5 o 10 minutos como mucho, todo con las distancias de seguridad y todo programado con las 500 personas preparadas para actuar en apoyo de las familias. Bueno, esta mañana, en una entrega de juguetes que hizo el mercado de Teis a asociaciones de la ciudad para repartir juguetes entre las personas que lo necesiten, entre las familias que lo necesiten, hicimos un acto simbólico de presencia y después se hace en la intimidad total y sin ninguna presencia de nadie. Por tanto, yo le quiero agradecer al mercado de Teis de nuevo su involucración con la ciudad. Y después hicimos, y yo estuve en una plantación de un árbol, de un castaño y un carballo en los montes de Beade, porque nosotros le entregamos 700 castaños y robles a las comunidades de Montes de Vigo para proceder a plantarlos. En esta ciudad nunca se plantaron ni remotamente tantos árboles como desde que yo soy alcalde. Nunca, en su historia, en toda su historia. Hoy mismo, 700 castaños y robles, 700, en un día. Son castaños preparados, robles preparados, están preparados contra diferentes plagas, y debo decirle que desde el año 2016, solo desde el 2016, le entregamos a la Mancomunidad de Montes 6.000 robles y castaños. Por tanto, en este momento casi 7.000. Pero eso hay que sumarle todo lo que fuimos plantando con anterioridad. En Vigo hay, en el entorno urbano, en este momento hay 11.500 árboles. De esos 11.500, 6.000 se plantaron siendo yo alcalde. 6.000 en el entorno urbano se plantaron siendo yo alcalde. Y mañana mismo la cabalgata va a discurrir en una zona de un bosque. El bosque que plantamos en la avenida de Castelao de Colla. Yo recuerdo cuando tuvimos que cortar árboles que no estaban en condiciones en Colla, que había gente que protestaba. ¿Dónde están ahora los que protestaban ante el bosque que hay allí plantado con especies maravillosas que ya cobraron cuerpo? Y es un gran bosque toda la avenida de Castelao. ¿Dónde están los que hacían política protestando? Calladitos y mudos. Porque es una muestra de cómo se actúa. Pues de los 11.150 árboles que hay en la ciudad de Vigo, ámbito urbano, más de 6.000 se plantaron siendo yo alcalde. Además, pinos en Samil y diferentes ámbitos, ¿no? Por tanto, debo decirle que vamos a seguir plantando árboles en la ciudad de Vigo, que es un modelo. Es un modelo de ciudad verde con plantación de árboles en zonas urbanas y en zonas rurales, como no sucedió en ninguna otra ciudad de España desde que yo soy alcalde. En Vigo se plantaron más árboles en un año que en todo el resto de los años de democracia. Que en todo el resto de los años de democracia. Y era lo que quería contarles. A partir de ahí, sí. Le decías, bueno, en verano se mostraban partidario el gobierno local y usted mismo en concreto a suspender, bueno, a no renovar la concesión del abastecimiento del agua y porque finalmente se había adoptado la decisión de su prórroga. Bueno, se lo explicamos bien en la nota que sacamos, ¿verdad? Porque nosotros llevamos trabajando en esto 2 años. Y en ese trabajo los técnicos detectaron muy serias incertidumbres. La primera es lo que tiene que ver con la presa de Eiras, una incertidumbre sobre la propia competencia en la presa de Eiras. Lo segundo, cuestiones que tienen que ver con la presa de Zamás. Tercero, que en este momento hay en marcha un estudio
sobre el abastecimiento que estamos haciendo el Ayuntamiento de Vigo, la Comunidad Autónoma, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España a los efectos del nuevo abastecimiento y las zonas que haya que abastecer. Por tanto, tres incertidumbres muy serias sobre el ámbito general del abastecimiento. Pero además, y en momento muy reciente, la Xunta de Galicia nos comunicó que no va a poner ni un céntimo para la propia ejecución de una nueva potabilizadora que se hace precisa ante la eventual previsión de un aumento del nivel y de la demanda de agua en toda la zona de Vigo. Y ante esto, la Xunta de Galicia, cuando nosotros planteamos que la potabilizadora de Vigo abastece Vigo, pero también Moaña, Cangas, una parte de Redondela y una parte de Mos, la Xunta de Galicia nos dice que no va a aportar ni un céntimo de sus recursos para la potabilizadora. Y nos habla de fondos europeos, cuestión en la que nosotros estamos, pero sin ninguna certeza sobre los fondos europeos. Después, esa propia potabilizadora se tendrá que construir sobre la antigua y, por tanto, conviene saber utilizar el conocimiento técnico que existe en ese momento. Y, por tanto, ante eso, los técnicos nos aconsejaron que no es momento para hacer un nuevo concurso, que se utilice una prórroga. Ya habíamos utilizado una de 5 años, utilizaremos otra de 5 años. Por cierto, el contrato, lo hiciera quien lo hiciera, que ni siquiera lo recuerdo, contempla la posibilidad de 5 prórrogas. Ahora estamos ejecutando la segunda y, por tanto, lo hacemos en base a todas esas incertidumbres, pero con un dato muy importante, porque la prórroga de 5 años establece que la actual concesionaria tendrá que invertir más de 40 millones de euros en 5 años, sin ningún cargo de esa inversión e incrementos de tarifas. Y, por tanto, también es bueno para los intereses de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque nos permitirá financiar hasta 40 millones de euros, un poquito más de 40 millones de euros, debo decir, pues de temas relacionados con el saneamiento, con el abastecimiento y, eventualmente, de la propia potabilizadora. Y, por tanto, lo que hacemos es seguir el criterio de los técnicos, que son los que, por unanimidad total, nos aconsejaron esto. Pues hay también, el momento es complejo. El momento es un momento muy complejo en términos económicos, en términos de la seguridad que se puede tener en sacar un concurso en un momento de una pandemia con una crisis económica de la envergadura de la que estamos soportando. Y, por tanto, seguimos el consejo y el dictamen técnico haciendo una prórroga con más de 40 millones de euros de inversión de la concesionaria sin condicionar esa inversión a subida de tarifas. La subida se producirá, si se produce, o la disminución por otras razones, pero no por la inversión. ¿Más cuestiones? Buenos días, alcalde. Soy Adrián, de Atlántico Diario. Quería hacerle dos preguntas. La primera es si las tarifas de bus y taxi para el 2021 se van a mantener como en el 2020 o va a haber una subida. Y por otro, con respecto a la cabalgata de Reyes, en anteriores ediciones los Reyes Magos y la cartera real tenían cierto parecido con personas de aquí de la ciudad. Quería saber si en esta ocasión van a recordar a alguien o finalmente no. Gracias. Sí, va a recordar a 8 personas. Los Reyes por la mañana recordarán a 4 y los Reyes por la tarde recordarán a otras 4, ¿no? Porque son 8 horas, como ustedes se dan cuenta. Se lo vamos a pasar por escrito. Ahora en un ratito le vamos a dar los 8 nombres para no tener que decirlos aquí. El autobús, nuestra previsión es que no suba en el año 2021. Creemos que no es momento de subir tarifas de autobús y, por tanto, en el año 2021 el transporte urbano de Vigo mantendrá sus tarifas congeladas. Con respecto al taxi, pues no lo sé así de memoria en este momento, les informaremos en nota. Pero autobús sí. El transporte urbano en autobuses en Vigo quedará congelado el próximo año en sus precios.